Soy el abogado Rolando Vázquez. Gracias por estar con nosotros de nuevo en Abriendo Fronteras Podcast. Hoy el tema es un tema que muy importante para la comunidad inmigrante, especialmente hoy en día donde muchos están entrando por frontera. Y el tema es salida voluntaria. ¿Qué tal si entraste al país, estás en un proceso de remoción del país y quieres salir y ahora quieres regresar a tu país de origen por una emergencia, se enfermó un familiar, cualquier asunto que tienes que atender y tienes que salir obligadamente? Vamos a hablar sobre ese tema porque se puede desarrollar de muchas maneras, dependiendo si estás en un proceso de corte o si no estás en el proceso de corte. Para empezar, si estás en un proceso de corte, queriendo decir que estás registrado en el sistema del Departamento de Justicia, en lo que se llama Executive Office of Immigration Review, o el tribunal, la Corte de Inmigración. Si sales registrado en la Corte de Inmigración, quiere decir que ya tu caso está pendiente ante un juez, o por lo menos ya el tribunal lo tiene y estás ante el tribunal. Para salir, para hacer una salida voluntariamente, tienes que tener un orden de un juez. Muchas veces tu abogado puede lidiar con el fiscal o los abogados de ICE y llegar a un acuerdo de que ellos no van a contestar o están de acuerdo con dejarte salir voluntariamente. Y pueden mandar algo junto, escrito al juez, diciendo que todos están de acuerdo con una salida voluntariamente. Y si el juez, si no hay ninguna razón por un antecedente, si no hay otra ley que te impide ser elegible para este beneficio, entonces el juez puede darle el orden para dejarte salir voluntariamente del país. Máximo vas a tener 120 días para poder salir del país. Uno tiene que correr con el gasto, el aplicante o el solicitante tiene que pagar los gastos de salida y comprobar que ya tienen su salida. Y como vuelvo y repito, tienes que hacerlo dentro de 120 días, porque si no lo haces dentro de ese tiempo, las consecuencias son graves. Vamos a suponer que hay un escenario donde tú entraste por frontera y no te han registrado en la corte, pero estás bajo supervisión del Departamento de Seguridad Nacional o ICE, en este caso. En esta situación, como no puedes pedir un orden de un juez porque no estás en un proceso ante la Corte de Inmigración, entonces hay que pedirle a ICE, a DHS, como dicen el Departamento de Seguridad Nacional, pedir tu salida voluntariamente y cuadrar todo con ellos para que tú salgas. Mucha gente pregunta por qué la salida voluntaria en vez de litigar el caso o el orden de deportación, y es obvio porque el orden de deportación viene con consecuencias muy graves, y la salida voluntariamente o la salida voluntaria no hay graves consecuencias. Pero eso es un tema que realmente no es relevante para los que me han hecho preguntas, porque muchos de los que me han hecho preguntas sobre la salida voluntaria son gente que entró por frontera hace poco y ya quieren salir por alguna emergencia. Realmente eso lo voy a dejar, ese tema de las consecuencias de salida voluntaria. En cambio, cuál es la consecuencia de un orden de deportación, podemos hablar de eso en otro segmento. Pero por ahorita, la salida voluntaria para alguien en esa situación que entró por frontera, si están en corte, hay que buscar tener un orden del juez que te dé ese beneficio. Y si no estás en la corte, hay que pedirlo de ICE, del Departamento de Seguridad Nacional. Y ahora voy a responder unas preguntas que hicieron el público. La pregunta de la señora Helen, si hay una multa si han estado dentro del país más de un año y toman la salida voluntariamente. No hay una multa, pero tú corres con tus gastos de salida. Tienes que pagar tú mismo por tu salida. La pregunta de la señora Gladys Salazar, si hay un riesgo de que te meten en un centro de detención después de pedir la salida voluntaria.
Yo personalmente nunca lo he experimentado, ni mis clientes lo han experimentado. Cuando tú pides la salida voluntaria, el juez te da cierto tiempo para salir del país, tú corres con tus gastos y te vas. Sí hay lo que se llama voluntary departure with safeguards. Básicamente es una salida voluntaria donde los jueces pueden poner ciertas condiciones sobre esa salida, y puede ser que una de esas condiciones que te mantengas detenido. Nunca he visto a alguien libre pedir la salida voluntaria y que los meten en un centro de detención para salir. Nunca lo he visto. Pero si hay gente que está detenida, que no los dejan libres y tienen que salir directamente del centro de detención. Eso es diferente, pero de que tú, una persona estando libre, pedir la salida voluntaria, que el juez te ordene meterte en un centro de detención, nunca lo he visto y realmente no funciona de esa manera. La pregunta de la señora Vanessa, si quiere pedir la salida voluntaria y ICE tiene su pasaporte, ¿qué hace? Si estás en un proceso de deportación y ya sale registrado en la corte, y puedes pedir tu pasaporte al tener un orden de un juez donde el juez te está dando la salida voluntaria, y pedírselo de los oficiales de ICE. Si por algo no sales en un centro, en la corte de inmigración no sales registrada, entonces igual vas a tener que cuadrar una salida con ICE. Y cuando cuadras tu salida con ICE, puedes pedirle que te den tu pasaporte de vuelta. El señor Romney Flores pregunta si puede pedir la salida voluntaria después de la audiencia o el juicio. Claro que sí, lo puedes hacer. Lo puedes cuadrar con el fiscal y el juez y tener el orden antes de tener la audiencia o el juicio. También he visto un caso donde fue aprobado la salida voluntaria retroactivo, queriendo decir que esta persona ya había salido, estaba fuera del país y tenía una fecha de corte y nunca pidió la salida voluntaria. Mandó un abogado de su parte, el juez estaba de acuerdo, el juez dio el orden de esa manera. Yo lo he visto de esa manera. Nunca lo había visto de esa manera antes, pero este juez sacó jurisprudencia y lo justificó y lo aprobó. Es algo impresionante ver que tanta gente arriesga tanto, hace un gasto enorme, llega a este país y luego, estando adentro en un proceso, quieren salir de emergencia a su país. ¿Por qué está sucediendo esto? Lógicamente yo creo, como somos seres humanos, problemas con la familia, emergencias pueden manifestarse de diferentes maneras y uno está obligado a salir. No creo que tanto porque quieren, pero creo que en gran parte la mayoría de las personas que están en esta situación están siendo obligadas a salir por una situación crítica o de emergencia en su país de origen. Yo personalmente tengo muchos clientes de Venezuela y ahorita hay como una campaña por los medios de comunicaciones o las redes sociales que básicamente están mandando un mensaje que Venezuela está bien para que la gente se regresa. Obviamente Venezuela no está bien de una perspectiva humanitaria. Puede ser que las personas que realmente no tenían un caso de asilo se regresan porque se crean esto y no hay problema. Pero hay gente que realmente tiene un caso de asilo, tiene miedo de regresar por cuestiones de persecución política o persecución religiosa, otro tipo de persecución de ese gobierno. Y regresan no porque no tienen una persecución, pero porque quizás tienen una emergencia y están obligados a regresar y arriesgar sus vidas. La verdad no sé cuál sería la razón por qué mucha gente hoy en día están adentro y ya quieren salir y pedir y tomar este camino de la salida voluntaria. Gracias de nuevo por estar con nosotros hoy en otro segmento de Abriendo Fronteras Podcast. Acuérdense, no se olviden de suscribirse, de dejar sus mensajes. Cada segmento lo basado en los mensajes que tenemos en mis diferentes plataformas como Instagram, Facebook, aquí en YouTube.
dejen sus comentarios, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima en Abriendo Frontera Podcast.